una vida destruida. No sé cuándo leerás esto, pero puedo decirte cuando empezó. Estaba paseando solo por el bosque cuando la entidad vino a por mí. Fue más que una imagen borrosa. Era, a falta de una mejor palabra, una ausencia de significado. Donde se escondía, no había árboles; donde se acercaba sigilosamente, no había hierba; a través del arco que me atacó, no había brisa ni movimiento. No había aire en absoluto. Al impactarme, sentí la inconfundible sensación de garras clavándose en mí en algún lugar invisible, en un lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien y no sangraba, pero sabía que me había lastimado de alguna manera. Mientras corría de vuelta a casa, temeroso, noté que estaba menos. Estaba un poco cansado y, a veces, me costaba concentrarme. La solución en esa etapa inicial fue fácil: una gran taza de café me ayudó a sentirme normal nuevamente. Por un tiempo, ese sutil desgaste de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de cafeína en mi organismo. De hecho, podría decirse que mi vida empezó esa semana, porque fue entonces cuando conocí a Mar. Nos llevábamos de maravilla, aunque, siendo sincero, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono incluso antes de conocernos. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad contraatacara. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y apenas me preocuparon. Una mañana, el color del coche de un vecino cambió de azul oscuro a negro, y me quedé mirándolo antes de negar con la cabeza e ignorar la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos decían que siempre se había llamado Dan. Pensé que me había equivocado. Entonces, por ridículo que suene, estaba orinando en el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle cualquiera. Todavía estaba en pijama, con los pantalones bajados y orinando, pero ahora a la vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me levanté la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que seguía en peligro. El ente me estaba haciendo algo y no sabía cómo defenderme. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. «Oye», le pregunté confundido. «¿Cómo conseguiste una llave?» Ella solo se rió. «Eres lindo. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto?» Abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, sobre todo cuando solo llevamos 3 meses de novios. ¿Viviendo juntos? La había conocido hacía apenas una semana. El problema era que mi madre siempre me había llamado listo por algo. Sabía cuándo callarme. En lugar de armar un escándalo, le dije que todo estaba bien y luego fui directo a mi habitación y empecé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado, sin rastro de 3 meses sin habitarlas, pero sí encontré algo inusual: la fecha. Me estremecí de rabia al procesar la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me enfrentaba? ¿Qué clase de criatura podía consumir fragmentos del alma de esa manera? Me había perdido lo más emocionante de una nueva relación, y jamás entendería las historias compartidas ni las bromas privadas de esa época. Me habían arrebatado algo absurdamente precioso, y estaba furioso. Esa furia me ayudó a reprimir la entidad. Nunca bebí alcohol. Bebí café religiosamente. Revisaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando solo pequeños cambios. Un detalle social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenía, ese tipo de cosas, la disposición de las calles cercanas, la hora de mi programa favorito, ese tipo de cosas. Siempre, esos cambios me recordaban que la criatura aún tenía sus garras clavadas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me dejé llevar por la inconsciencia. Un día, me descuidé. Me dejé llevar por el final de temporada de mi serie favorita. Era apasionante, una historia fantástica.
Justo en el clímax de la acción, un niño se acercó a mi tumbona y me sacudió el brazo. Sorprendido, pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Se rió y sonrió alegremente. Papá tonto. Se me encogió el corazón. Supe al instante lo que había pasado. Tras unas cuantas preguntas encubiertas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y el dolor que me llenaban el pecho eran casi insoportables. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería sus primeros años de vida. Obviamente, Mar y yo nos casamos y formamos una familia durante el tiempo que perdí, y no tenía ni idea de las alegrías o las penas que me depararon esos años. Afuera nevaba. Con mi hijo en el regazo, me senté a ver cómo caían los copos. ¿Qué clase de vida sería esta si mis deslices de concentración podían costarme años? Tenía que buscar ayuda. La iglesia no tenía ni idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud, no una posesión. Los médicos no tenían ni idea. No apareció nada en sus análisis, pero aceptaron mi dinero sin problema. Para cuando se me acabaron las opciones, decidí contárselo a Mar. Desde su punto de vista, no había forma de saber cómo era todo esto. ¿Cómo era yo cuando no estaba? ¿Seguía llevando a nuestro hijo al colegio? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente, sí, porque ella parecía no enterarse, pero aún tenía la horrible sensación de que algo debía de faltar en su vida cuando yo no estaba en casa, dentro de mi propia cabeza. Pero la noche que preparé una cena elegante, llegó no abriendo la puerta, sino llamando. Abrí y vi que llevaba un vestido elegante. La mesa le sorprendió gratamente. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sabía que te gustaba. Gracias a Dios que sabía cuándo callarme. Si hubiera seguido hablando de casarme y tener un hijo, quizás se habría alargado. En cambio, le quité el abrigo y nos sentamos para nuestra segunda cita. Mediante preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta era realmente nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo. Me emocionó darme cuenta de que la entidad no estaba necesariamente devorando porciones enteras de mi vida. Los síntomas, tal como empezaba a comprenderlos, eran más como las consecuencias de un alma destrozada. La criatura me había herido, me había hecho pedazos. Quizás iba a vivir mi vida desordenada, pero al menos podría vivirla. Y así fue durante unos años, desde mi perspectiva. Mientras que pequeños cambios políticos o geográficos ocurrían a diario, los cambios importantes en mi mentalidad solo ocurrían cada 2 meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y momento en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de comprender el panorama antes de hacer nada para evitar errores. En el salto más arriesgado hasta la fecha, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería ser de mayor. Dijo, escritor. Le dije que era una buena idea. Entonces, volví al segundo mes de mi relación con Mar y pasé la mejor noche con ella a orillas del río. Cuando digo la mejor, es la mejor. Sabiendo lo especial que llegaría a ser para mí, le pedí que se mudara conmigo. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez, y comprendí que nunca estuve ausente mentalmente. Siempre estaría ahí, eventualmente. Cuando estábamos trasladando sus cajas, se detuvo un momento y dijo que estaba maravillada con mi gran amor. Como si la conociera de toda la vida y nunca hubiera dudado de que era la indicada. Esa fue la primera vez que reí de verdad, libre y con ganas, desde que la entidad me hirió. Tenía razón sobre mi amor por ella, pero precisamente por la razón que había considerado una tonta analogía romántica. La conocía de toda la vida, y había aceptado mi situación y encontrado la paz. No estaba tan mal tener adelantos de lo mejor que me esperaba. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad seguía conmigo. No me había herido ni se había ido como quería creer.
lo más cercano que puedo describir mi creciente comprensión fue que la criatura se estaba adentrando más profundamente en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre grandes cambios, empecé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final fuera saltar entre épocas de mi vida latido a latido, eternamente confundido, eternamente perdido. Tan solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podría mantener una conversación, nunca expresar ni recibir amor. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo me invadió, me senté, en una versión más vieja de mí, y observé cómo caía la nieve afuera. Esa era la única constante en mi vida, al clima no le importaba quién era ni los dolores que tenía que afrontar. La naturaleza siempre estaba ahí. La nieve que caía era como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar, la paz emocional pura que me traía era como una panacea para mis heridas mentales, y aún no había cambiado mientras observaba el patrón de la nieve cayendo y pensaba en las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve de niño. Un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo? Me había sacado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadosa que de costumbre. ¿Quién eres? Sonrió a medias, como si no estuviera seguro de si bromeaba. Me entregó un fajo de papeles y dijo, es mi primer intento de novela. ¿Podrías leerla y decirme qué te parece? Ah, claro. Veo que estás persiguiendo ese sueño de ser escritora. Ardía de un rojo intenso. Intentándolo, al menos. De acuerdo. Corre, lo leo ahora mismo. Las palabras eran borrosas y, molesta, busqué las gafas que probablemente usaba para leer. Ser vieja era terrible, y quería volver a ser joven, pero no sin antes leer su libro. Encontré mis gafas en el bolsillo de un suéter y empecé a hojearlo. Mar entraba y salía de la sala, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Compré los libros más vendidos en línea. Parecía que teníamos familiares de visita. ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocí pasaron por el pasillo, y vi a mi hijo, ya adulto, pasar con su esposa al salir. En grupo, la familia empezó a pasear en trineo afuera. Finalmente, terminé de leer el cuento y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala. ¿Qué tal? Bueno, es terrible, le dije con sinceridad. Pero es terrible por todas las razones correctas. Eres joven todavía, así que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que se convirtiera en una historia de terror. Él asintió. Es un reflejo de los tiempos que corren. Las expectativas para el futuro son desalentadoras, ya no son tan esperanzadoras como antes. Eres demasiado joven para ser tan consciente, le dije. Se me ocurrió una idea, si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro. Leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, observé las entradas de la sala. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, le conté a alguien lo que estaba experimentando. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bien. ¿En serio? Sí. Adoptó la mirada decidida de un hombre adulto que acepta una misión. Lo investigaré, a ver qué averiguo. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Recopila algunos datos. Quizás podamos mapear tu herida psíquica. Vaya. Parece un buen plan. Me sorprendió. Tenía sentido, y no esperaba una respuesta tan seria. Pero, ¿cómo voy a juntar todas las notas? Busquemos un lugar donde puedas dejarlos, dijo, frunciendo el ceño, pensativo. Luego los traeré y podremos rastrear el camino que estás recorriendo en tu vida, ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación empeoró, volví a sentir esperanza. ¿Qué tal debajo de las escaleras?
Nadie se mete ahí abajo. Claro. Se dio la vuelta y salió de la sala de estar. Lo miré con atención. Lo oí dando golpes cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la dejó sobre la alfombra y la abrió para revelar un montón de papeles. Exclamó, caramba, pero claro, siendo adolescente, no dijo ni una palabra. Desconcertado, parpadeé rápidamente, perdonando sus palabrotas por la sorpresa. ¿Las escribí yo? Me miró con asombro. Sí. ¿O lo harás? Después de esto, tendrás que escribirlos y tirarlos debajo de la escalera. Volvió a mirar los papeles y luego tapó la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Podría ponerse raro. Eso lo entendí. Cierto. Tragó saliva. Hay como 50 cajas ahí abajo, todas llenas así. Descifrarlas llevará muchísimo tiempo. Su tono se tornó mortalmente serio. Pero te salvaré, abuelo. Porque no creo que nadie más pueda. Entonces, las lágrimas corrieron por mis mejillas y no pude evitar sollozar un par de veces. No me había dado cuenta de lo sola que me sentía en mi cambiante prisión de conciencia hasta que por fin encontré a alguien que me comprendió. Gracias. Muchísimas gracias. Y entonces volví a ser joven, y estaba trabajando un martes cualquiera. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Al terminar mi trabajo, tomé papel y comencé a escribir. Mientras las semanas se transformaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días, y luego en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde creía estar. Las puse debajo de las escaleras desordenadas, mi primera caja fue en realidad la número 30, y mi última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, supe que mi nieto debía encargarse del resto. Bajé la cabeza y dejé de mirar. Ya no soportaba el río de conciencia cambiante. Nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas eran todos incorrectos y diferentes. Nunca había sido mayor. Estaba sentado viendo caer la nieve. Un hombre de unos 30 años, al que reconocí vagamente, entró en la habitación. Vamos, creo que por fin lo he descubierto. Estaba tan frágil que moverme me dolía. ¿Eres él? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipo extraño y me sentó en una silla de goma frente a un espejo enorme, el doble de alto que un hombre. El patrón por fin se reveló. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, le pregunté horrorizado. Dime que no extrañaste tu vida como yo la extraño. Su expresión era a la vez fría como la piedra y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Me acercó 2 finas varillas metálicas al brazo y asintió hacia el espejo. Mira. Este amortiguador está cuidadosamente calibrado. La descarga eléctrica de su dispositivo fue alarmante, pero no dolorosa. En el espejo, vi una silueta de luz que formaba un arco rápido sobre mi cabeza y hombro. La electricidad recorrió a la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada, parecida a la de una sanguijuela, me envolvió la nuca, descendiendo hasta las cejas y rozando cada oreja, y su cuerpo, parecido a una babosa, me recorrió el hombro y se metió en el alma. Era un parásito. Y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ya adulto, me tomó la mano mientras asimilaba el horror. Después de un momento, me preguntó, quitarlo va a doler muchísimo. ¿Te animas? Temeroso, pregunté, ¿está Mar aquí? Su rostro se suavizó. No. Hace ya unos años que no. Por su reacción, supe lo que había pasado, pero no quería que fuera cierto. ¿Cómo? Hablamos mucho de esto, respondió. ¿Seguro que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor.
Se me llenaron los ojos de lágrimas. Entonces no me importa si duele o si muero. No quiero quedarme en un tiempo donde ella no esté viva. Emitió un sonido de comprensión compasivo y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros dispositivos tecnológicos a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló: he trabajado durante 2 décadas para resolver esto, y he recibido muchísima ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito técnicamente no existe en nuestro plano. Es una de las criaturas menores de micro beta micro, y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia / realidad cuántica. Cuando detalles como los nombres y colores de los objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente perdía hilos a medida que la criatura te devoraba. No lo entendí del todo. Levanté la vista, confundida, mientras me colocaba un círculo de dispositivos electrónicos como una corona en la cabeza, justo donde me había rodeado la boca del parásito. ¿Qué es micro beta micro? Hizo una pausa y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Tras respirar hondo, volvió a moverse y acercó los dedos a unos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para que tu sistema nervioso sea extremadamente desagradable para el parásito, pero es básicamente terapia de electrochoque. Aún podía ver la sonrisa de Mar. Aunque estaba muerta, hacía apenas unos momentos que estaba con ella. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo leve que era la electricidad. No sentí nada, al menos al principio. Entonces, vi el espejo temblar, y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionarse. ¡Ay! No. Sí que dolió. Nunca había sido tan doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Mientras mi vista se estremecía y el fuego me ardía en cada nervio del cuerpo, pude ver la silueta luminosa y temblorosa del parásito en mi cabeza, que se retorcía con una agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades con garras de lagarto bajo su cuerpo de sanguijuela, y me cortó intentando mantenerse prendido. La electricidad hizo que mis recuerdos se encendieran. La sonrisa de Mar era lo primero, iluminada con fuerza frente a un cálido fuego mientras la nieve caía tras la ventana. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y comprendí que mi vida era una serie continua de experiencias, solo la conciencia de ella había sido fragmentada por ese mal que se alimentaba de mí. Nunca había podido estar presente en el nacimiento de mi hijo. Había dado 1000 vueltas, pero nunca lo viví. Por primera vez, pude tomarle la mano a Mar y estar ahí para ella. No. No. Ese momento se transformó en un instante en tomarle la mano mientras yacía en una cama de hospital por una razón muy distinta. Esto no. Dios mío, ¿por qué? Fue tan cruel recordarlo. Rompí a llorar cuando las enfermeras entraron corriendo en la habitación. No quería saberlo. No quería vivirlo. Había visto todo lo bueno, pero no quería lo peor, el inevitable final que todos afrontarían algún día. No valió la pena. Quedó manchado. Toda esa alegría se multiplicó por 10 en dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó hasta convertirse en una tortura blanca y pura, y grité. Mi grito se desvaneció en un grito de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y la silla se desvanecieron. La nieve ya no caía a mi alrededor, estaba en el bosque en un brillante día de verano. ¡Oh, Dios! Me giré y vi a la criatura acercándose. Era la misma ausencia de significado, la misma inexistencia de realidad. Se arrastró hacia adelante, igual que antes, pero esta vez siseó y se dio la vuelta. Me quedé de pie, asombrado por ser joven de nuevo y liberado del parásito. Mi nieto lo había logrado. Me había preparado una comida poco apetitosa, así que el depredador de mente y alma se había marchado en busca de un bocado diferente. Regresé a casa aturdido. Y mientras estaba allí sentada, procesando todo lo sucedido, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza.
Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez por alguna trivialidad que, según admitiría 30 años después, era inventada solo para hablar conmigo. Pero solo podía verla, agonizando en esa cama de hospital. Iba a terminar en un dolor y una soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, abandonado a mi suerte en una casa vacía, con su alma gemela desaparecida mucho antes que él. Al final, lo único que me quedaría, sentarme y ver caer la nieve. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje emocionante, terminara como terminara. En un impulso repentino, contesté el teléfono. Con una sonrisa, pregunté, «Oye, ¿quién habla?», aunque ya lo sabía. Bien, llegamos al final de esta historia. Les recuerdo que si les gustó este video y quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar su like, así me ayudan a crecer y traerles más contenido. Gracias por formar parte de la familia Creepy.